En medio de vastos campos agrícolas y caminos de tierra alejados de las autopistas modernas, se esconden comunidades que parecieran haberse detenido en el tiempo. Allí, sin electricidad en las casas ni teléfonos móviles en los bolsillos, viven los menonitas del Viejo Orden, uno de los grupos religiosos más tradicionalistas y herméticos de Norteamérica. Su estilo de vida es una decisión colectiva que busca mantenerse lo más alejado posible del mundo moderno, conservando una identidad basada en la sencillez, la obediencia, el trabajo duro y la comunidad. Cada regla que se aplica dentro de estos grupos no responde al capricho de una persona, sino a un acuerdo comunitario sostenido por generaciones. Desde cómo se visten, hasta qué pueden estudiar o con quién pueden hablar, todo está regulado. Las herramientas del control no son visibles a simple vista. Se trata de normas internas, rechazos silenciosos y decisiones compartidas que no admiten discusión. No hay policías ni castigos físicos, pero sí un orden que no permite desviaciones. ¿Cuáles son entonces esas tradiciones prohibidas que mantienen intacto un mundo que eligió no cambiar? Una vida decidida, origen, normas y convicciones del Viejo Orden. Estas comunidades no nacieron de forma improvisada ni como resultado de una elección aislada. Los menonitas tienen sus orígenes en el movimiento anabautista del siglo XVI, una corriente cristiana europea que rechazaba el bautismo infantil y defendía una vida sencilla, apartada de las estructuras del poder estatal, lo que llevó a sus miembros a enfrentar persecuciones constantes que los obligaron a emigrar primero hacia Rusia y, más adelante, a América, donde encontraron regiones rurales como Pensilvania, Ohio o Canadá, espacios en los que pudieron establecerse y vivir según sus principios sin interferencias externas, dando lugar al surgimiento de los grupos más conservadores, entre ellos los del Viejo Orden. En estos entornos, la vida cotidiana se estructura alrededor de la familia, la religión y el trabajo, con viviendas modestas, sin adornos ni aparatos eléctricos, donde los hombres cultivan la tierra usando herramientas tradicionales y animales de tiro en lugar de maquinaria moderna. Las mujeres se encargan del cuidado del hogar y la crianza, siguiendo jornadas que empiezan al amanecer y transcurren bajo una estricta rutina marcada por la disciplina. La vestimenta se ha convertido en uno de los rasgos más visibles de su aislamiento, no como simple tradición estética, sino como un reflejo deliberado de sus valores colectivos, donde los hombres utilizan camisas de manga larga, pantalones sostenidos con tirantes, sombreros de ala ancha y, si están casados, barba sin bigote, mientras que las mujeres llevan vestidos largos de tonos sobrios, sin botones a la vista, con delantales y cofias que cubren su cabello completamente, como expresión de modestia, unidad y rechazo a cualquier signo de individualismo o vanidad. En un esfuerzo consciente por mantenerse dentro de un marco común que disuada cualquier intento de desviación personal. El idioma cumple también una función de frontera cultural, ya que en muchas comunidades se emplea un dialecto conocido como alemán de Pensilvania o Plattdeutsch, dependiendo del origen del grupo, y este se transmite de forma oral como herramienta para reforzar el sentido de pertenencia y limitar la exposición al exterior. Aun cuando algunos miembros dominen también el inglés o el idioma del país en el que residen, ya que tanto las reuniones religiosas como las conversaciones cotidianas suelen mantenerse en esta lengua ancestral. En este contexto, la religión no se limita a los domingos ni se expresa únicamente en actos formales, sino que estructura toda la vida diaria. Los servicios religiosos no se celebran en templos llamativos, sino en casas o graneros, sin música instrumental y con cantos a capela, sin presencia de pastores profesionales, ya que las prédicas son realizadas por líderes comunitarios seleccionados por sorteo entre los varones considerados más piadosos, quienes imparten sus mensajes de forma sencilla y sin dramatismos, guiados por la Biblia y por una serie de normas no escritas transmitidas oralmente a través de generaciones, que orientan desde aspectos cotidianos como el uso de ciertos tipos de ropa
hasta detalles como la aceptación de ciertos objetos, dependiendo de su grado de simplicidad y su compatibilidad con los valores comunitarios. Las normas dentro de estas comunidades no son sugerencias ni recomendaciones individuales, sino pilares fundamentales para su supervivencia espiritual y social. Quienes las incumplen no enfrentan castigos físicos, pero sí la posibilidad real de quedar excluidos del círculo comunitario a través del rechazo colectivo, una práctica que consiste en cortar todo vínculo con el infractor, incluso si se trata de familiares cercanos, en un gesto que no se interpreta como castigo, sino como una forma de proteger la integridad del grupo y advertir sobre la gravedad de desviarse del camino aceptado. Aunque en ocasiones ese aislamiento puede revertirse si hay arrepentimiento sincero, en muchos casos se vuelve permanente, marcando rupturas familiares profundas. Desde la infancia, los miembros de estas comunidades crecen inmersos en un ambiente donde se valoran la obediencia, el sacrificio y la conexión con la naturaleza, sin acceso a juguetes electrónicos ni a medios externos de entretenimiento, pero sí con participación activa en las tareas del hogar, el campo y la iglesia, siguiendo una dinámica en la que la adolescencia no representa un espacio de exploración abierta, sino una transición hacia el compromiso con el grupo, con la expectativa de que el joven sea bautizado, se case pronto y asuma un rol claro dentro del orden preestablecido. Redes armadas en comunidades agrícolas menonitas. En ciertas comunidades menonitas localizadas en regiones rurales de México, operativos policiales revelaron la presencia de cargamentos de armas que fueron hallados dentro de viviendas ocupadas por trabajadores de la zona, incluyendo pistolas, rifles de largo alcance y grandes cantidades de munición, lo cual fue documentado en investigaciones realizadas principalmente en los estados de Chihuahua, Durango y Zacatecas. Estos descubrimientos fueron interpretados como parte de un sistema informal de defensa, puesto que se detectaron vigilantes armados custodiando tierras y maquinaria, contratados directamente por los líderes de cada comunidad como medida preventiva frente a amenazas externas. El uso de rifles de alta potencia, inusual en áreas agrícolas convencionales, se complementaba con una actividad aún más delicada: el transporte clandestino de drogas. Vehículos que salían de las colonias con productos agrícolas regresaban con paquetes escondidos entre la mercancía, y a través de rutas distribuidas por varios estados, las autoridades lograron interceptar cargamentos de marihuana y metanfetamina. Parte de esta información se obtuvo mediante intervenciones telefónicas que revelaron conversaciones donde se mencionaban pagos entregados en efectivo a intermediarios cuya labor no estaba vinculada con ninguna tarea agrícola regular, lo que confirmó la existencia de una red paralela no registrada oficialmente. Durante los allanamientos, se descubrieron establos y almacenes que contenían estructuras ocultas diseñadas específicamente para esconder estos cargamentos, incluyendo habitaciones secretas construidas detrás de tanques de leche, espacios que no correspondían a simples depósitos improvisados, sino a zonas elaboradas con la intención deliberada de ocultar objetos ilegales. También se documentaron vehículos alterados, camiones con compartimentos dobles o estructuras internas falsas, listos para circular por rutas alternas y evadir revisiones, lo que evidenciaba un nivel de preparación que solo podía explicarse por su vínculo con redes delictivas organizadas más allá del entorno local. Algunos integrantes de estas comunidades figuraban en archivos policiales por antecedentes relacionados con el comercio ilegal de armamento. Uno de ellos fue arrestado cerca de un rancho mientras portaba armas adaptadas para proyectiles de uso militar. Sin embargo, la reacción interna fue de completo hermetismo. Los habitantes no cooperaron con los agentes encargados de los procedimientos, y aunque hubo contactos formales con los líderes comunitarios, estos se negaron a involucrarse activamente, lo cual obligó a las autoridades a solicitar autorización judicial para obtener declaraciones formales. Varios reportes oficiales indicaron que algunos hombres de la colonia estaban directamente implicados en hechos de violencia. Se documentaron disparos nocturnos en campos cercanos, y en los sitios inspeccionados se recolectaron indicios que reforzaban la hipótesis de que estas comunidades
aparentemente dedicadas exclusivamente al trabajo rural, habían desarrollado una estructura secundaria con fines armados, operando en paralelo a sus actividades agrícolas, dentro de los mismos hogares y con la participación de las mismas personas. En abril de 2024, se difundieron públicamente imágenes de un operativo realizado en Durango. En los videos, se observaba a agentes cercando una propiedad agrícola, mientras varios hombres vestidos con ropa tradicional eran detenidos en plena jornada de trabajo. Dichas grabaciones fueron entregadas a los tribunales como parte del expediente judicial y reforzaron la percepción de que estos grupos mantenían una vida paralela al margen de la ley. El análisis de las llamadas intervenidas reveló además la existencia de una cadena de mando claramente establecida, encabezada por hombres mayores que tomaban decisiones estratégicas sobre el uso y destino del armamento. Estas reuniones se realizaban de forma privada, sin registros ni testigos externos, y en algunos informes se mencionaron pagos realizados bajo el concepto de aportes comunitarios, sumas que no aparecían reflejadas en cuentas bancarias ni registros contables, y que eran destinadas a individuos encargados de vigilar los alrededores de la colonia. El sistema incluía una dinámica rotativa. Cada familia debía enviar un hombre al mes para encargarse de estas tareas de vigilancia, con acceso temporal a las armas y formación básica proporcionada por otros miembros experimentados. Las armas ingresaban por rutas secundarias, eludiendo los controles fronterizos, y no eran adquiridas mediante distribuidores oficiales, sino a través de mecanismos alternativos que incluían alianzas con grupos armados locales. ¿Cómo se prohíbe una tradición? Control, obediencia y miedo al cambio. En las comunidades menonitas del Viejo Orden, cada elemento de la vida diaria está regido por un conjunto de normas transmitidas oralmente, sin necesidad de estar escritas ni registradas formalmente, pero aceptadas por todos como verdades incuestionables que definen lo permitido y lo prohibido, desde la forma de vestir hasta los medios de transporte, y que se mantienen vivas gracias a la combinación de devoción, temor y una estructura de autoridad jerárquica que no da lugar a consultas abiertas ni votaciones democráticas. La interpretación de estas reglas recae en figuras como los obispos, los ministros y los diáconos, quienes poseen la facultad de decidir cuándo una innovación representa una amenaza al equilibrio del grupo. Si una familia introduce un objeto no autorizado, como una lavadora eléctrica o un teléfono, su acto no se interpreta como una decisión personal, sino como un gesto que podría desestabilizar la armonía colectiva, lo cual genera sospechas que pronto derivan en revisiones y decisiones de los líderes, sin que exista espacio para debates públicos. Este sistema de control no se sostiene por medio de la fuerza física ni a través de castigos corporales, sino mediante la presión social, el peso de la vigilancia colectiva y el temor al aislamiento. La comunidad actúa como una red donde todos observan a todos, y cuando alguien infringe una norma, primero se le advierte, pero si persiste, se activa la práctica del rechazo, un mecanismo que implica cortar todo contacto social, familiar y económico con el infractor, sin necesidad de violencia ni escándalo, pero con efectos devastadores para quien depende de la cooperación del grupo para su vida diaria. Este rechazo no se limita al espacio público, ya que también afecta la esfera privada, pues una madre puede dejar de hablar con su hija, aunque la ame profundamente, si cree que está cumpliendo con la voluntad divina. Se considera que quien desafía las reglas no solo pone en riesgo su alma, sino que también amenaza la salud espiritual del grupo, como si una sola acción pudiera contaminar al resto. Y aunque en teoría el castigo es reversible si hay arrepentimiento, en la práctica muchos no regresan, ya sea porque se integran a otras comunidades más flexibles o porque abandonan por completo ese estilo de vida, lo cual genera una doble pérdida, para quienes se quedan y para quienes se van. El rechazo al cambio se alimenta de una visión religiosa que no basta con declarar la fe, sino que exige manifestarla constantemente a través de actos concretos. Respetar las normas no escritas es una expresión de humildad, obediencia y sumisión al orden divino, por lo que cualquier modificación, por mínima que sea,
puede ser vista como un acto de orgullo, una señal de rebelión o una amenaza al equilibrio espiritual que, según esta lógica, debe mantenerse intacto, aun si ello implica renunciar a mejoras prácticas que podrían facilitar la vida diaria. Sin embargo, las decisiones no se toman de forma impulsiva ni caprichosa. Con frecuencia, los líderes consultan entre sí, observan lo que sucede en otras comunidades y buscan referencias en la historia antes de aceptar o rechazar una novedad. Algunas comunidades permiten el uso de ciertos vehículos, pero solo si son de un color específico y sin adornos, para evitar fomentar la vanidad o el estatus. Otras aceptan el uso de electricidad, pero solo en tareas muy delimitadas, como refrigeración o iluminación puntual. Cada avance tecnológico pasa por un proceso de negociación donde se evalúa no su funcionalidad, sino su impacto sobre la cohesión social y espiritual del grupo. El sistema funciona en gran medida porque no necesita instituciones externas para sostenerse. No hay policía, jueces, ni castigos formales, pero hay un entorno donde cualquier desviación se detecta de inmediato y donde la presión del entorno actúa como freno eficaz. Cuando una familia introduce algo nuevo, todos se enteran, y esa información basta para que aparezcan advertencias, aislamiento o ajustes. En este contexto, el conformismo no es visto como debilidad, sino como virtud, y se valora más a quien obedece sin cuestionar que a quien propone alternativas o expresa dudas. Los obispos ocupan un lugar central en esta dinámica. Su autoridad no depende de una elección pública ni de un cargo político, sino de su reputación espiritual dentro del grupo. Son seleccionados por sorteo entre los varones considerados más piadosos, y una vez nombrados, su palabra se convierte en ley. No se les discute en público ni se les cuestiona en asambleas, ya que su función no solo es interpretar las normas, sino también mantener viva la identidad colectiva, actuar como referentes morales y ejercer una influencia que no necesita imponerse por la fuerza, porque ya está interiorizada. Otro elemento clave en el control del grupo es el sistema educativo, donde se enseña únicamente lo esencial: lectura, escritura, aritmética básica y doctrina religiosa. No hay espacio para historia, ciencia ni filosofía, ya que se evita cualquier contenido que pueda despertar pensamiento crítico o generar dudas sobre las estructuras establecidas. La meta no es formar individuos con capacidad de elección, sino miembros obedientes que comprendan su rol y lo desempeñen sin desvíos, porque una mente que empieza a preguntarse demasiado es vista como una amenaza que podría desmoronar el equilibrio alcanzado durante generaciones. El resultado de este sistema es una estructura que, aunque parezca inmóvil desde fuera, en realidad está en constante tensión. Cada generación enfrenta nuevos desafíos, tentaciones y dilemas, y aunque algunos jóvenes desean conocer el mundo exterior o se rebelan en silencio, el peso del grupo, el temor al rechazo y la fuerza del ejemplo hacen que muchos regresen. La tradición no sobrevive por imposición, sino porque se ha convertido en parte de la identidad individual de cada miembro, al punto de que desafiarla no significa solo romper una norma, sino renunciar a una forma de vida completa. Prohibir una tradición, entonces, no consiste simplemente en decir no. Es un proceso que activa una red de decisiones compartidas, temores persistentes, liderazgos silenciosos y consecuencias profundas. Es una forma de proteger una estructura que se percibe como delicada y que podría derrumbarse si se permite una excepción. Es mantener un muro invisible frente a un mundo que avanza constantemente, pero que para ellos no representa un progreso deseable, sino una amenaza constante contra la estabilidad conquistada. El enemigo en la pared, la batalla contra el teléfono y la tecnología. Para muchas personas, el teléfono no representa más que una herramienta común, parte del día a día. Sin embargo, para los menonitas del Viejo Orden, su llegada significó una amenaza directa a los cimientos de su estilo de vida, convirtiéndose en un objeto que desató sospechas, discusiones silenciosas
y tensiones profundas. Porque en una comunidad que basa su fe en el aislamiento, la obediencia y la humildad, cualquier elemento externo con capacidad de alterar ese equilibrio debía ser sometido a un filtro colectivo de discernimiento espiritual y control social antes de ser aceptado o rechazado. La expansión del teléfono en zonas rurales de Pensilvania, Ohio y otras regiones norteamericanas a finales del siglo XIX y principios del XX llevó esta nueva tecnología hasta las puertas mismas de los hogares menonitas, sin necesidad de atravesar mercados, carreteras o instituciones externas, algo que, como explica Diane Zimmerman Humble, representó la primera vez en que una innovación moderna irrumpía de forma directa en el corazón mismo de la vida comunitaria, sin mediaciones ni advertencias previas. Inicialmente, algunos agricultores vieron en el teléfono una herramienta útil para sus negocios, ya que les permitía comunicarse con proveedores, veterinarios o parientes sin abandonar la granja, y fue así como se instalaron las primeras líneas, de forma comunitaria y con postes improvisados entre vecinos, sin imaginar que aquello, en poco tiempo, generaría dudas más profundas sobre los límites de la privacidad, la moral y la identidad grupal. Surgieron preguntas incómodas. ¿Era correcto que una familia pudiera hablar con otra sin que los demás lo supieran? ¿No se fomentaban así el chisme, la curiosidad y la exposición innecesaria al exterior? Los líderes espirituales pronto entendieron que el teléfono, a diferencia de un arado moderno o una herramienta de trabajo, no cumplía una sola función práctica, sino que introducía variables difíciles de controlar, ya que además de servir para resolver urgencias, podía utilizarse por placer, por ocio, para recibir noticias del exterior o incluso para mantener conversaciones en secreto, lo que rompía con los principios de vigilancia mutua, transparencia y armonía sobre los que se sostenía la vida menonita. El debate no se dio en espacios abiertos ni en asambleas generales. Obispos y ministros discutieron el tema en privado, evaluaron situaciones concretas y observaron las consecuencias que el uso del teléfono tenía sobre aquellos que ya lo habían instalado, analizando si estos cambiaban sus hábitos, su forma de vestir, su actitud o su lenguaje, porque lo que interesaba no era la intención declarada del usuario, sino el impacto real que la presencia del aparato tenía en su vida y en la percepción del grupo. Algunos optaron por instalar el teléfono en cobertizos alejados de la casa, como una forma de mostrar obediencia parcial, permitiendo el acceso sin permitir su entrada al hogar. Humble señala que esta práctica simbolizaba una aceptación limitada de la modernidad, una especie de equilibrio frágil que intentaba mantener la utilidad sin ceder al cambio completo, aunque para los obispos más conservadores, esto no era más que una puerta entreabierta que amenazaba con abrirse por completo en cualquier momento. Las divisiones no tardaron en aparecer. Algunas comunidades decidieron permitir el uso del teléfono bajo condiciones estrictas. Debía instalarse fuera de la vivienda, solo podía usarse en situaciones urgentes, no debía atenderse durante las comidas ni las oraciones, y su uso debía mantenerse limitado y bajo vigilancia. Otras comunidades lo prohibieron por completo, provocando tensiones internas, ya que las familias sin teléfono miraban con desconfianza a quienes sí lo tenían. Los niños preguntaban por qué no podían hablar con sus primos y muchas mujeres, encargadas de la salud y la coordinación doméstica, reconocían que el teléfono podía facilitar sus tareas, pero también sabían que usarlo implicaba desafiar el orden. La controversia dejó de ser una discusión funcional para convertirse en un tema de identidad. El rechazo al teléfono se transformó en una señal de pureza y compromiso con el Ordnung. Quienes se oponían eran considerados fieles, mientras que quienes lo aceptaban, incluso con restricciones, eran vistos con sospecha, como si estuvieran cediendo a una tentación peligrosa. Así, el teléfono pasó de ser un objeto útil a convertirse en una especie de prueba de fe, un símbolo colgado en la pared que marcaba la frontera entre obediencia y rebeldía. Humble recoge historias en las que los obispos ordenaron directamente la remoción del teléfono de ciertos hogares y otras en las que los vecinos, preocupados por el efecto que esa presencia podía tener en la comunidad,
Organizaron visitas para convencer a la familia de renunciar a él, apelando al temor de perder la membresía de la iglesia, de sufrir el rechazo social o de poner en peligro la formación espiritual de los hijos. No era una persecución violenta, pero sí una presión constante, intensa y efectiva, porque la comunidad hablaba con una sola voz, y esa voz determinaba qué objetos eran aceptables y cuáles no. Paradójicamente, esta negativa al teléfono reforzó, al menos superficialmente, la cohesión comunitaria, ya que al depender del contacto cara a cara, de las visitas y de la interacción directa, los lazos se mantenían activos. Sin embargo, también generó tensiones no verbalizadas, divisiones ocultas y una vigilancia constante, porque la verdadera preocupación no era si el teléfono era útil, sino si su presencia debilitaba la estructura moral sobre la que se construía la vida cotidiana. Con el tiempo, algunas comunidades adoptaron soluciones intermedias, como la instalación de cabinas telefónicas compartidas lejos de las casas, en esquinas del campo o en pequeños galpones, de uso restringido y sin privacidad, pensadas para atender solo casos urgentes. Pero incluso estas iniciativas fueron criticadas por líderes más estrictos, quienes advertían que lo urgente de hoy podía transformarse fácilmente en lo habitual de mañana, abriendo la puerta a una normalización progresiva que desdibujara los límites. Este episodio dejó una lección clara. El conflicto no era realmente sobre el teléfono, sino sobre el control. Lo que estaba en juego era la capacidad del grupo para decidir qué aceptar y qué rechazar, porque perder esa capacidad significaba perder identidad, desdibujarse, transformarse en algo que ya no respondía al modelo original. Por eso, cada innovación tecnológica posterior fue vista con la misma sospecha, y el teléfono no fue más que el primero de una larga lista de amenazas percibidas. Hoy, mientras el mundo gira en torno a pantallas, redes sociales e inmediatez digital, los menonitas del viejo orden continúan resistiéndose a gran parte de esos cambios, no por ignorancia ni por atraso, sino porque han decidido que preservar su identidad colectiva tiene más valor que ceder a la comodidad o a la velocidad. El caso del teléfono demuestra que, para ellos, cada objeto conlleva una carga espiritual, una posible ruptura, y que permitirlo o rechazarlo no depende solo de su funcionalidad, sino de su poder simbólico dentro de una comunidad que busca mantener intacta su alma frente a un mundo que nunca deja de sonar. Tradiciones prohibidas. Lo que no se ve, no se canta, no se estudia. Para entender por qué los menonitas del viejo orden rechazan cosas tan comunes como la televisión, la música instrumental o los estudios universitarios, es necesario observar más allá de lo visible. Lo que a simple vista parece una negación del progreso responde, en realidad, a una lógica interna profundamente orientada a la protección espiritual. Cada norma, por extraña que luzca desde fuera, forma parte de una red de valores que prioriza la humildad, la obediencia y la cohesión del grupo por encima de cualquier comodidad moderna o necesidad individual. Todas las restricciones que se imponen dentro del viejo orden siguen la misma lógica: evitar cualquier práctica o herramienta que pueda despertar el orgullo personal, fomentar el individualismo o generar contacto innecesario con el mundo exterior. No son normas impuestas al azar, sino medidas pensadas para sostener un estilo de vida que considera la separación como parte esencial del mandato espiritual. La música ilustra claramente esta lógica. Durante las reuniones religiosas no se utilizan instrumentos, ya que únicamente se permite el canto a capela, entonado de forma lenta y sin adornos. No hay lugar para armonías elaboradas ni para interpretaciones personales, ya que todos cantan de la misma manera, al mismo ritmo, usando las mismas palabras. Aquí lo relevante no es la estética del sonido, sino la entrega espiritual. Introducir un instrumento, ya sea un órgano, una guitarra o incluso una simple grabadora, significaría destacar habilidades, permitir la expresión individual y, en consecuencia, debilitar la unidad.
Según Diane Zimmerman Humble, la música en estas comunidades tiene el propósito de unir, no de hacer resaltar a nadie. Los automóviles también son parte de esta lógica de exclusión. En numerosas comunidades del viejo orden, los desplazamientos aún se hacen en carros tirados por caballos, no por falta de dinero ni por desconocimiento técnico, sino porque el coche representa independencia, rapidez y mayor acceso al mundo exterior. Con un automóvil, una persona puede irse sola, decidir su destino sin consultar, moverse con libertad. También hace visibles las diferencias económicas entre los miembros. Mientras todos utilizan carretas similares, nadie sobresale. Sin embargo, al aparecer un vehículo moderno, se rompe ese equilibrio visual y social, y con él aparecen la vanidad, la competencia y el riesgo de desigualdad. Algunos grupos han aceptado versiones modificadas de vehículos, pintados de negro mate, sin adornos ni radios, bajo reglas estrictas de uso. Pero el mensaje sigue siendo el mismo. Avanzar rápido no significa avanzar mejor. En cuanto a la educación, el acceso a estudios superiores está completamente restringido. Las escuelas menonitas enseñan únicamente lo básico: lectura, escritura, operaciones simples y doctrina religiosa. El objetivo no es formar individuos con pensamiento crítico, sino miembros útiles y leales al colectivo. Seguir estudiando fuera de ese esquema supone entrar en contacto con ideas ajenas, sistemas de pensamiento liberales y tentaciones académicas que podrían poner en duda las reglas del Ordnung. Por eso, los jóvenes son preparados para desempeñar roles dentro del campo, el hogar y la iglesia, no para ingresar a la universidad. Quienes lo hacen no son necesariamente expulsados, pero pierden su lugar dentro del grupo, dejan de encajar. Y en un entorno donde la unidad lo es todo, quedar al margen significa romper con lo esencial. La electricidad representa otro de los temas más delicados. No se rechaza únicamente por tratarse de tecnología, sino por todo lo que trae consigo. Tener electricidad significa aceptar la conexión con la red pública, pagar facturas, permitir inspecciones externas y depender de estructuras fuera del control de la comunidad. Además, con la electricidad llegan también los electrodomésticos, los enchufes, los ventiladores, los aparatos de sonido, la televisión, el ruido, la distracción. Por esa razón, algunas comunidades aceptan el uso de lámparas de queroseno o refrigeradores a gas, incluso baterías para ciertos dispositivos, pero rechazan la instalación eléctrica tradicional. La idea es clara. Cuanto más se parezca la casa menonita a una casa del mundo moderno, más frágil será la frontera que separa a la comunidad del resto de la sociedad. Las que no deben hablar. El rol silencioso de las mujeres. En las comunidades menonitas del viejo orden, las mujeres aprenden desde pequeñas que su voz, aunque necesaria, no debe resonar demasiado. La discreción, la obediencia y el trabajo silencioso son virtudes cultivadas con esmero. No se les niega su importancia dentro del grupo, pero su lugar está delimitado al ámbito doméstico. Nacen, crecen y se casan con la certeza de que su papel está definido por una estructura ancestral que no admite cambios fáciles. Desde temprana edad, las niñas son educadas para convertirse en esposas y madres. Mientras los varones reciben enseñanzas básicas en lectura, cálculo y Biblia para asumir roles de liderazgo, ellas se enfocan en tareas del hogar: cocina, costura, limpieza, cuidado de hermanos menores. No se espera que lideren debates ni tomen decisiones, sino que sostengan el tejido que mantiene unida a la familia. La educación formal termina pronto y el matrimonio llega temprano, muchas veces dentro del mismo círculo comunitario. La maternidad no es una opción, sino un destino. El patrón de autoridad es patriarcal. El padre encabeza el hogar y el obispo representa la autoridad espiritual. Las decisiones se toman en espacios masculinos: ancianos, ministros y esposos. Las mujeres no participan en reuniones de iglesia donde se discuten normas ni votan en temas que afectan a toda la comunidad. Su papel es aceptar, transmitir y sostener lo que los hombres definen.
Esa falta de voz institucional se asume como algo natural. Lo que no se dice muchas veces pesa más que lo que se pronuncia. Diane Zimmerman, Humble, señala que incluso en debates como el del teléfono, las mujeres aparecen como usuarias prácticas, pero rara vez como decisoras. Pueden necesitarlo por razones médicas o urgentes, pero sus opiniones llegan a través del esposo o en conversaciones privadas, nunca en reuniones. El debate sobre su uso representa algo mayor. ¿Quién tiene poder para decidir y quién debe adaptarse? La vestimenta también refuerza esta estructura. Las mujeres visten de forma uniforme, vestidos largos, colores apagados, delantales, cofias blancas. Estas prendas no indican solo modestia, sino obediencia. Cada regla sobre el largo del vestido o la forma del tocado refuerza la idea de que el cuerpo femenino no debe destacar. La estética individual está subordinada al consenso. Los espacios están separados por género. En la iglesia, mujeres y hombres se sientan por separado. En la mesa, aunque todos compartan, el orden para servirse y hablar responde a jerarquías tácitas. Las decisiones familiares, aunque la madre administre la casa, pasan primero por el padre. Incluso en lo cotidiano, la autonomía está limitada a lo que se permite. Sin embargo, eso no significa que no influyan. Muchas sostienen el orden comunitario en silencio, transmiten las tradiciones, mantienen la lengua ancestral, cuidan las rutinas. Enseñan en las escuelas, administran el hogar, cuidan la salud familiar. Su rol, aunque invisible en lo institucional, es esencial. Y por eso mismo, no se espera que lo desafíen. Cuando alguna rompe el molde, las consecuencias son claras. Cuestionar una norma, estudiar más allá del nivel aceptado o no casarse a la edad esperada, genera tensión. Si una mujer decide irse, el castigo es el mismo que para cualquier miembro que se aparte. El aislamiento. La familia puede mantener contacto, pero bajo límites. La comunidad cierra filas. Aunque no haya violencia, el silencio basta. Hay casos de mujeres que han dejado el viejo orden en busca de otra vida. Algunas se integran a grupos más modernos, otras abandonan la vida religiosa. En sus testimonios, lo que más se repite no es la crítica, sino la lucha interna. El apego a la comunidad frente al deseo de libertad. Muchas relatan la dificultad de hablar después de años de silencio, o el sentimiento de culpa por haber elegido otro camino. Aún así, aparece la claridad. Querer decidir no debería ser un error. Dentro de las comunidades, hay formas de resistencia discreta. Algunas mujeres se expresan por medio de la escritura privada, la enseñanza o el consejo a esposos. La influencia no siempre es directa. Hay matriarcas silenciosas, firmes, respetadas por su ejemplo. No cambian las normas, pero logran pequeños ajustes que alivian la rigidez. Esa resistencia callada sostiene otra dimensión del poder. El caso más oscuro. Los ataques en la colonia menonita de Bolivia. Entre los años 2005 y 2009, en la colonia Manitoba, situada en el este de Bolivia, se registraron una serie de ataques sexuales que afectaron a decenas de mujeres menonitas. Durante años, estas agresiones se repitieron de forma sistemática. Las víctimas se despertaban con señales de violencia y sin recordar lo que había pasado. Algunas presentaban marcas físicas, otras despertaban desorientadas, en camas distintas o con ropa cambiada. Todas vivían bajo el mismo patrón de confusión, miedo y silencio. Las mujeres comenzaron a sospechar que estaban siendo agredidas mientras dormían. Algunas compartieron lo vivido con sus madres o vecinas. Al principio, las familias pensaron que se trataba de una enfermedad desconocida o un castigo espiritual. Incluso se organizaron oraciones especiales para protegerse por las noches, pero el temor crecía y nadie sabía realmente qué estaba ocurriendo. Con el paso del tiempo, los casos se multiplicaron.
Niñas, adolescentes, esposas y ancianas presentaban los mismos síntomas. Aseguraban haberse acostado sin problemas y despertar con dolores, moretones o sensaciones extrañas sin poder explicar qué había sucedido. En algunos casos, las mujeres quedaron embarazadas sin comprender cómo había sido posible. A pesar de las crecientes sospechas, no se recurrió a las autoridades externas. La búsqueda de respuestas se limitó al interior de la comunidad. En el año 2009, los hechos salieron finalmente a la luz. Una familia sorprendió a un grupo de hombres dentro de una casa durante la noche. Llevaban jeringas y frascos con medicamentos veterinarios que usaban como sedantes para dormir a las mujeres antes de atacarlas. Al ser descubiertos, fueron detenidos por miembros de la propia colonia, quienes decidieron avisar a la policía. Las investigaciones revelaron que los acusados utilizaban anestesia líquida que aplicaban mediante atomizadores o inyecciones. Entraban a las casas de noche, actuaban en grupo y se turnaban para abusar de las mujeres mientras estaban inconscientes. Este patrón se repitió durante más de 4 años sin ser interrumpido. Las víctimas, bajo los efectos de los fármacos, no podían resistirse ni recordar lo que había ocurrido. Varios hombres fueron arrestados. Algunos eran jóvenes, otros padres de familia. En sus viviendas, la policía halló los implementos utilizados: medicamentos para animales, jeringas, herramientas improvisadas y otros elementos que confirmaban el testimonio de las víctimas. Los exámenes médicos respaldaron las denuncias. Las mujeres fueron evaluadas por personal de salud y entrevistadas por la justicia. Muchas presentaban heridas compatibles con agresiones sexuales. El juicio tuvo lugar en Santa Cruz de la Sierra. Los acusados admitieron su participación. Explicaron cómo se organizaban con anticipación, preparaban los sedantes y actuaban por turnos para atacar a mujeres dormidas. Los fiscales presentaron pruebas contundentes, declaraciones de las víctimas, análisis forenses, objetos incautados y grabaciones. Los jueces dictaron penas de prisión contra los responsables. El caso tuvo impacto a nivel internacional. Medios extranjeros informaron sobre lo sucedido. Se escribieron artículos, se organizaron protestas y surgieron debates públicos. Organizaciones de derechos humanos reclamaron una revisión del modelo de gobierno en las colonias menonitas y exigieron atención médica y apoyo psicológico para las mujeres afectadas. Sin embargo, pocas lograron recibir asistencia sostenida. Dentro de la colonia, las consecuencias fueron profundas, aunque silenciosas. Algunas familias decidieron mudarse. Otras se volvieron aún más cerradas. Las víctimas retomaron sus labores diarias sin hablar del tema con personas ajenas. Aquellas que intentaron dar su testimonio a periodistas fueron reprendidas por otros miembros del grupo. El asunto se evitó en reuniones. Los dirigentes optaron por guardar silencio. Una vez condenados, los agresores fueron expulsados de la comunidad. Sus casas quedaron deshabitadas o fueron ocupadas por otros. Nadie mencionaba sus nombres. No se les volvió a nombrar en público. Las rutinas comunitarias continuaron sin modificaciones. Las escuelas, los cultivos, los talleres y las ceremonias religiosas siguieron como si nada hubiera pasado. Las normas internas no se ajustaron. Las víctimas no recibieron un seguimiento sistemático. Algunas acudieron a consultas médicas puntuales, pero regresaron a sus vidas habituales sin ayuda psicológica ni protección especial. Varias mujeres quedaron embarazadas como resultado de los abusos. En esos casos, los niños nacieron dentro de la colonia y fueron criados por sus familias. Las decisiones se tomaron sin intervención externa. Cuando se rompe el círculo, rebeldes, expulsados y rupturas familiares. Dentro de las comunidades menonitas, una de las tensiones más profundas se presenta cuando alguien decide apartarse del camino trazado. El sistema se mantiene no solo por normas escritas, sino por una vigilancia constante, un cumplimiento colectivo reforzado por la presión social y, sobre todo, el temor al aislamiento. Cuando una persona toma la decisión de romper con ese equilibrio,
Las consecuencias no afectan únicamente a su vida, sino también a la estructura familiar y comunitaria que deja atrás. En esos casos, el silencio, la distancia y la separación se convierten en herramientas de control más efectivas que cualquier castigo físico. Una de las prácticas más conocidas para gestionar estas rupturas es el shunning, o rechazo, una forma de exclusión que no se manifiesta con gritos ni agresiones, sino con la negación total del contacto humano habitual. La persona rechazada deja de recibir saludos, no comparte comidas, ni puede trabajar junto a otros miembros, y se le impide participar en celebraciones religiosas o sociales. Todo está diseñado para presionarla a retomar la obediencia sin necesidad de violencia directa. Diane Zimmerman. Humble documenta cómo este rechazo puede aplicarse incluso dentro del propio hogar. Si el padre de familia es sancionado, la esposa puede verse obligada a no sentarse con él a la mesa y evitar todo trato directo. Si es un hijo quien desobedece, los padres deben limitar las muestras de afecto y restringir la convivencia, aunque vivan bajo el mismo techo. El vínculo emocional no desaparece, pero queda subordinado a una estructura que impone la distancia como medida correctiva. En uno de los casos descritos, una joven decidió utilizar un teléfono sin autorización. No era una falta grave en términos legales, pero significaba romper con el Ordnung, ese conjunto de normas no escritas que define todos los aspectos de la vida comunitaria. Tras varias advertencias y esfuerzos de mediación, la comunidad estableció una condición clara: renunciar al teléfono o enfrentar el rechazo. La joven eligió seguir adelante, y eso supuso perder el contacto con buena parte de su familia. Las visitas se volvieron esporádicas, las conversaciones se detuvieron y el vínculo afectivo se deshizo con el tiempo. Este tipo de medidas no siempre se aplican de inmediato. En muchos casos, hay una etapa previa en la que los líderes religiosos visitan al infractor, envían cartas, realizan oraciones en público y hacen intentos reiterados de disuadirlo. Solo cuando el arrepentimiento no llega o no es considerado suficiente, se procede a la separación definitiva. Aunque doloroso para todos los implicados, este paso se considera necesario para proteger la cohesión interna del grupo. Para quienes deciden irse, el costo va mucho más allá de la pérdida de contacto con sus seres queridos. Deben enfrentarse a una sociedad que les resulta desconocida, sin educación formal, sin experiencia laboral en entornos modernos y sin redes de apoyo que los acompañen. Algunos logran adaptarse con el tiempo y construir una nueva vida. Otros, sin embargo, se enfrentan a obstáculos que los abruman. Hay quienes, después de años fuera, intentan volver, pero solo se les permite el regreso si aceptan nuevamente las reglas del Ordnung. Algunas de estas personas optan por fundar nuevas comunidades menonitas más flexibles, donde se permite el uso moderado de tecnología, se ajustan ciertas reglas de vestimenta y se amplía el acceso a la educación. Estas agrupaciones alternativas no son bien vistas por los grupos tradicionales, que las perciben como desviaciones peligrosas del camino original. Las rupturas familiares son quizá la consecuencia más dolorosa de estas decisiones. Un padre que se aparta deja a sus hijos marcados por el estigma. Una hija que se niega a casarse bajo las normas establecidas puede ser tratada como si nunca hubiera pertenecido a la familia. En este contexto, el amor no desaparece, pero queda sometido a una lógica que prioriza la fidelidad a la comunidad por encima del afecto personal. Humble también señala que, incluso después de haberse marchado, muchos mantienen una conexión emocional con su origen. No suelen hablar mal de su antigua comunidad, conservan algunos de sus valores y se relacionan con otros exmiembros. Esta lealtad parcial demuestra que la identidad menonita no desaparece con la salida, sino que se transforma. Aunque los vínculos se debilitan, no siempre se rompen por completo. Hay quienes intentan mantenerse cerca geográficamente, comprando terrenos contiguos o buscando formas de seguir viendo a sus familias, aunque sea de lejos. Otros prefieren alejarse por completo,
mudándose a regiones distantes o estados distintos. Las decisiones varían según la persona, pero el patrón se repite. Quien abandona el camino marcado no solo pierde la pertenencia, también deja atrás una parte importante de su historia. El impacto de romper con la comunidad no siempre se percibe al principio. Algunos creen que podrán seguir viendo a sus seres queridos, que el cambio será tolerado, que el afecto familiar prevalecerá. Pero con el tiempo, descubren que la separación se vuelve total. No se trata solo de cambiar de ropa o dejar de asistir a los servicios religiosos. Es un quiebre en la identidad, una transformación que convierte al individuo en alguien ajeno. Los testimonios recogidos por AMBL revelan que estas salidas son casi siempre el resultado de un proceso largo. Nadie abandona de un día para otro. Detrás de cada ruptura hay años de dudas, pequeñas desobediencias, lecturas prohibidas, música no permitida o conversaciones íntimas que hacen tambalear las certezas. Con cada gesto, con cada elección distinta, la distancia se va ampliando hasta volverse irreversible. La comunidad tampoco es monolítica en su reacción. Algunos defienden el rechazo como una forma de preservar el orden y evitar que el grupo se diluya. Otros, aunque cumplen con lo establecido, lamentan en silencio la pérdida del contacto con un ser querido. En estos casos, el conflicto entre la obligación colectiva y el sentimiento individual es inevitable. Nadie desea perder un hijo o un hermano, pero muchos temen que hacer una excepción debilite los cimientos de su mundo. AMBL insiste en que el rechazo no se aplica como castigo impulsivo ni por rencor, sino como una herramienta estructural para mantener viva la identidad compartida. Su función no es castigar, sino preservar. Sin embargo, sus consecuencias emocionales suelen ser profundas y duraderas. Las heridas que deja no siempre cicatrizan. En muchos relatos aparece una sensación persistente de soledad. Los primeros meses fuera de la comunidad son descritos como una etapa de vacío, confusión y tristeza. Se pierde el idioma, la rutina, el entorno familiar. Lo que se gana en autonomía muchas veces se paga con incertidumbre. Y aunque algunas personas logran construir una nueva vida, el recuerdo de lo que dejaron atrás las acompaña siempre. Romper con la comunidad es, en muchos sentidos, comenzar de nuevo. No hay despedidas ceremoniales ni reconciliaciones fáciles. La distancia no siempre se manifiesta en palabras, pero se hace presente en cada gesto, en cada ausencia. Lo que se pierde no es solo una estructura social, sino también un modo completo de comprender el mundo. Y aunque cada historia tiene matices distintos, todas revelan un sistema que no se mantiene por inercia, sino por convicción. Las comunidades menonitas del Viejo Orden han elegido un camino aparte, guiado por normas exigentes y una lógica interna que ha resistido el paso del tiempo. No pretenden convencer a otros ni imponer sus creencias, solo conservar lo que consideran valioso. En cada norma, en cada acto de obediencia o de ruptura, se refleja una forma de vida que no se impone desde fuera, sino que se sostiene, generación tras generación, por quienes la aceptan y también por quienes deciden abandonarla.